Una de las grandes riquezas de nuestra Iglesia Católica es que aquí cabemos todos. Es la unidad en la diversidad. Una de las muchísimas riquezas de nuestra Iglesia Católica. La diversidad que podemos vivir y que en Cristo somos uno. Como dice San Pablo, ¿verdad? Somos un cuerpo. Todos los miembros son diferentes, todos los miembros tienen funciones diferentes, todos tenemos dones, carismas diferentes, pero todos formamos la única iglesia fundada por Cristo, que es la Iglesia Católica. Las demás iglesias son fundadas en Cristo, en su doctrina, en su enseñanza, en su evangelio. Pero la única iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica. Con esta pequeña introducción vamos a comenzar y vamos a basarnos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en los versículos del 1 al 3. Luego vamos a dar un saltico del 12 al 32, el pasaje que conocemos como los discípulos de Emaús. Un pasaje que a mí en lo particular pues me gusta mucho y que tiene mucho para enseñarnos. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Con todo, Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se inclinó, pero solo vio los lienzos y se volvió a su casa asombrado por lo sucedido. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista unos 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre ellos sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban impactados e incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué vienen hablando por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él el que iba a liberar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo: qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, volvieron a Jerusalén. Palabra del Señor. Este pasaje se enmarca el mismo día de la resurrección. En la mañana van las mujeres al sepulcro, encuentran el sepulcro vacío, los ángeles le dicen que ha resucitado, Pedro va, pero a él no lo vieron y regresan a compartir esa noticia. Sin embargo, creo que aquí debemos detenernos, porque para nosotros se nos predica, se nos enseña Cristo muerto y resucitado. Y para nosotros, aunque no es fácil entender este hecho de la resurrección, lo aceptamos como norma de fe, lo aceptamos como verdad de fe, ¿verdad? Normalmente no lo cuestionamos. Es verdad que durante mucho tiempo Jesús les había dicho que Él iba a resucitar con signos, con palabras, con enseñanzas, pero ellos pues no terminaban de entender aquello. Quizás porque le faltaba el Espíritu Santo, quizás porque le faltaba ese Pentecostés que luego tuvieron. Pero ciertamente que ellos al principio no creyeron inmediatamente en la resurrección. Prueba de ello es cuando van las mujeres al sepulcro, no van a comprobar, a ver si Cristo había resucitado. Van a ungir
el cuerpo muerto de Jesús, a embalsamar el cadáver tal como lo prescribían las normas judías. Ellas no van buscando a Cristo vivo. Igualmente encontramos a estos dos que van caminando a mediodía, a media tarde, que ya han escuchado estas noticias, pero y van tristes por el camino, van derrotados, van con el sinsabor, más bien, con la experiencia de haber perdido el tiempo siguiendo a uno que decía que era el Mesías, pero pues que no pasó nada, que lo mataron, que lo crucificaron, eso sí que lo tenían por cierto, pero que no había pasado más nada. Y ellos van entonces con esa tristeza, van en la vida, van caminando con ese sentimiento de derrota. Y allí entonces se hace presente Jesús. En este pasaje, hermanos, podemos descubrir la pedagogía hermosa de Jesús, la pedagogía del buen pastor que sale a buscar a la oveja perdida. Y en ese momento estos dos son esa oveja perdida que se ha ido del rebaño, que se ha ido del grupo de los apóstoles, de los discípulos, y que vuelven entonces tristes a su pueblo. Allí entonces Jesús sale a su encuentro. Jesús se acerca. Podemos descubrir allí un esquema eucarístico. Sigue el esquema de una misa. Primero, Dios se acerca a nosotros, pedimos perdón, luego hay una palabra, una explicación, luego hay una invitación, hay una oración de súplica, está la Eucaristía, la comunión, cuando Jesús parte el pan, y luego el envío. Los discípulos de Maús sigue el esquema litúrgico de una Eucaristía, o la Eucaristía sigue el esquema litúrgico de los discípulos de Maús. Pero más o menos allí podemos ver los diferentes pasos que hay en la misa, en la Eucaristía. Y es que la Eucaristía tiene el mismo fin que aquel pasaje de los discípulos de Maús, que nosotros podamos encontrarnos con Cristo vivo y resucitado. Cada vez que nosotros asistimos a una misa, asistimos a una Eucaristía, es Jesús que se acerca a nuestra vida y nos invita a sentarnos con Él, a partir el pan, y nos da entonces una misión para volver a nuestra casa. De ahí viene la palabra misa, viene de misio, de misión, porque precisamente allí recibimos a Cristo y Él nos da una misión, nos envía a la misión. Cuando salimos de la misa, salimos precisamente con la misión de anunciar a Cristo resucitado. En este pasaje aparecen dos personajes. Uno de ellos se llama Cleofás, pero el otro no tiene nombre. Parece que no le puso nombre el evangelista precisamente para que cada uno de nosotros pudiésemos poner nuestro nombre allí. Vamos entonces a utilizar la imaginación. A veces la utilizamos para cosas no muy buenas y no muy santas. Y vamos a imaginar que nosotros somos uno de esos discípulos de Maús y que vamos por ese camino. Pues allí Jesús sale a nuestro encuentro. Y vemos que hay entonces aquel esquema que decíamos desde la primera reflexión, que hay un camino de ida, un encuentro y un camino de vuelta. Vemos primero el camino de ida. ¿Cómo es el camino de ida de aquellos dos discípulos? Solitarios. Aunque van en pareja, cada uno va sintiéndose mal. Cuando entramos en tristeza, cuando estamos en depresión, cuando el desánimo nos arropa, nos sentimos realmente solos, aunque nos encontremos con muchas personas a nuestro alrededor. Y aquellos discípulos iban así, iban solos, iban desconcertados, no entienden lo que ha sucedido, van hablando de lo que ha pasado, pero van tristes, van discutiendo dentro de la tristeza, pues cómo ellos han perdido su vida, van desorientados, les han desmontado sus esquemas. Ellos creían una cosa y resulta que termina siendo otra. Ellos creían que Jesús iba a triunfar, que Jesús iba a ser el rey de Israel, que iba a ser el Mesías, quizás político, pero nada, murió en la cruz y allí se quedó. Y ya van 3 días de esto, dice, y nada ha sucedido. Van con sentimientos de fracaso. Están experimentando ellos en su corazón la oscuridad del sepulcro. Aunque Cristo ya había resucitado, ellos no han resucitado todavía. Ellos van en la oscuridad del sepulcro. Y en ese camino de ida se produce el encuentro. Jesús que provoca en ellos una experiencia. Aquí llega de la forma más humilde, más sencilla, más callada, tanto que los discípulos no descubren que es Él, no lo notan, no pueden reconocerlo. Estaban tan nublados su corazón por la tristeza que no reconocen que es Jesús. Y Jesús, respetando esos sentimientos que tienen, se acerca a ellos con humildad, con delicadeza, comienza a caminar con ellos. Y en ese camino no comienza a
predicando, se interesa por su vida, se interesa por lo que están sintiendo. Les provoca que ellos puedan expresar sus sentimientos, de qué vienen hablando. Y luego comienza a iluminar, poco a poco, pedagógicamente, comienza a iluminar aquella oscuridad. En medio de la oscuridad total de su corazón, de su ánimo, va encendiendo una pequeña luz y comienza poco a poco a explicarles por todos los profetas lo que tenía que sufrir y lo que tenía que pasar con el Mesías para luego resucitar. Él los ilumina, va gradualmente subiendo esa intensidad de luz hasta que ellos se sienten deslumbrados por Jesús. Tanto que cuando Él hace ademán para seguir adelante, ellos sienten la necesidad de seguir en esa luz y les dice: quédate con nosotros, Señor, porque está anocheciendo, porque cae la noche, comparte con nosotros. Y entonces Jesús entra a su casa y se sienta a la mesa con ellos. Qué gesto tan hermoso cuando Jesús entra a su casa y se sienta a su mesa. Y no solamente eso, sino que entonces Él toma el pan y fíjense las palabras que usa el Evangelio, haciendo referencia directa a la Eucaristía. Sentada a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Son los mismos verbos, las mismas palabras que nosotros utilizamos en la Eucaristía, en la misa. Porque en ese momento a ellos se les abre el corazón, se les abren los ojos, se les abre el entendimiento y descubren entonces allí a Cristo resucitado. Descubren la presencia del Maestro. Él está allí con ellos compartiendo el pan. Cómo desde ese momento la Iglesia aprende a descubrir la presencia del Maestro en la fracción del pan. Cómo hasta el día de hoy nosotros reconocemos la presencia de Cristo resucitado, vivo, presente, real en la Eucaristía. Cuando toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da a sus discípulos, lo da a sus amigos, lo da a aquellos que están allí participando de la Eucaristía. En ese momento que se le abren los ojos, o sea, desapareció físicamente, pero su presencia no ha desaparecido. Jesucristo pasa a ser parte de ellos y esa oscuridad que habitaba en su corazón, que habitaba en su vida, se disipa, se enciende una llama en su corazón, tanto que entonces emprenden el camino de vuelta con un sentido nuevo. Antes venían con este sentido de derrota, de fracaso, de tristeza, pues ahora van corriendo con alegría, van con ganas de contar lo que les ha pasado, van además con sentimientos de triunfo, de euforia, porque han visto a Cristo resucitado. Llegan a la misma realidad de la que partieron, pero con una nueva mirada, con los ojos llenos de luz, que van a iluminar también a otros, con el corazón lleno de alegría, una alegría que se vive y que se comparte. Vuelven a insertarse en la comunidad, y esto es importante. Aquellos que se habían ido de la comunidad, reconociendo a Cristo resucitado, vuelven a acercarse, vuelven a insertarse, vuelven a ser parte de la comunidad de los amigos de Jesús, porque lo han reconocido al partir el pan. Ese es Emaús. Es la pedagogía de Jesús, la pedagogía del buen pastor, es la pedagogía también de nuestra propia vida, de aquel que puede, en medio de la oscuridad, puede sentir la cercanía de Cristo. Y esa cercanía de Cristo entonces tiene que transformar nuestra vida. Tendríamos que preguntarnos entonces cómo nosotros estamos viviendo nuestro ser cristiano. Muchas veces conocemos a Jesús, pero con la razón. Muchas veces como un acontecimiento. Nos hace falta una experiencia de Cristo resucitado. Tenemos que abrir el corazón para aceptarlo en nuestra vida. Él se acerca a nosotros. Jesús, igual que aquellos dos discípulos de Emaús, se les acercó y no permitió que se fueran de la comunidad. Así también Jesús está cerca siempre de nosotros. Él respeta nuestros ritmos, Él respeta nuestro paso, Él va a nuestro paso, nos ilumina la vida desde y con la palabra. Él está allí también para explicarnos las Escrituras y también suscita en nosotros el hambre de Dios, el hambre que podemos decir: quédate con nosotros, Señor, aliméntanos de tu pan, aliméntanos del pan de tu palabra y aliméntanos del pan de la Eucaristía. Quizás es un momento para nosotros apreciar lo que tenemos. ¿Cuántas veces hemos ido a misa por ir? Por compromiso, por costumbre, para que me vean. ¿Cuántas veces nos hemos parado incluso a comulgar para que no me critiquen? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a la comunión pensando en otra cosa, con la mente quién sabe dónde, distraídos? ¿Cuántas veces nos hemos acercado así a la comunión? ¿Cuántas veces hemos pisoteado la comunión recibiendo a Jesucristo en pecado?
Hoy entonces es una oportunidad para que valoremos, hermanos, el gran regalo que tenemos, el gran don que nos hace Dios, que nos da Dios, el gran regalo, el regalo divino y maravilloso de su cuerpo y de su sangre, que más que la alegría del encuentro con los hermanos, que estoy seguro que será maravilloso, que también el encuentro mayor y la alegría mayor sea de poder encontrarnos con Cristo en la Eucaristía, de poder comer su cuerpo y beber su sangre, de poder tener su presencia real, no con nosotros, sino dentro de nosotros. Valoremos lo que tenemos, hermanos. Ahora, ¿cómo vuelven ellos? Vuelven con una mirada nueva, vuelven alegres, vuelven iluminados, vuelven con los pies del Padre misericordioso que sale a buscar al hijo menor cuando llega, que sale a buscar a su hijo mayor cuando no llega. Vuelven con una auténtica y alegría renovada, la alegría de aquel que encuentra la moneda perdida o de aquel que encuentra la oveja que se le ha perdido. Vuelven con un corazón apasionado que vibra y que contagia, y vuelven a integrarse activamente y creativamente dentro de la comunidad. Porque no es solamente el encuentro con Cristo. El encuentro con Cristo en estos apóstoles genera el encuentro con la comunidad, con aquella comunidad de la cual se han apartado. Yo pregunto, cuando volvamos, ¿cómo volveremos? ¿Volveremos con nuestros viejos esquemas? ¿Volveremos con nuestras mismas rivalidades? ¿Con nuestros mismos egoísmos? ¿Con nuestras mismas envidias? ¿Qué puedo entonces aportar? ¿Qué puedo entonces dar a mi comunidad? No solamente esperar a que mi comunidad me dé, sino a que yo tenga una participación activa y creativa dentro de mi comunidad. Una participación real dentro de mi parroquia, dentro de mi grupo, dentro de mi iglesia. Ya basta de cristianos dormidos. Tenemos que volver renovados. Esto tiene que traducirse, hermanos, en una nueva actitud de vida. Esto debe llevarnos a un cambio. Ese nuevo hombre que soy en Cristo tiene que darse a conocer y tiene que mostrarse a los demás. Vamos a decirle esta noche, quédate con nosotros, Señor. Entra a nuestra casa, entra a nuestro hogar, cena con nosotros, come con nosotros, duerme con nosotros, reza con nosotros, mira televisión con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, porque tú eres la luz de nuestro hogar, tú eres la luz de nuestra vida, eres la luz de nuestra familia. Y que todos en la casa podamos sentir la presencia de Cristo resucitado. Y que ese resucitado podamos llevarlo también a los demás. Es la pedagogía que Jesús usa para nosotros. Pero también pudiésemos releer otra vez toda la parábola teniendo como intención de ver cómo nosotros tenemos que acercarnos a los demás, cómo nosotros tenemos que llegarle a los demás. Hoy que se habla de una iglesia en salida, hoy que se habla de una iglesia misionera, hoy que se habla de salir a las periferias, de salir al encuentro de los demás, tendríamos que partir nuestra salida, nuestra misión, tendría que partir desde aquí, con esta misma pedagogía de Jesús. Jesús comenzó a caminar a su lado, se interesó por su vida, interesarnos nosotros por la vida de los demás, por el sufrimiento de los demás, por lo que los demás están pasando, para ayudarlos, para tenderles la mano, para iluminar la oscuridad en la que viven, para dar alegría en la tristeza en la que andan, acercándonos a ellos para encender en ellos la luz de Cristo resucitado. Podemos seguir reflexionando y podrán salir muchísimas cosas más, pero sin embargo, pues dejemos que Dios también nos hable sobre la palabra de Dios, que sea Él el que nos hable, que nos ilumine cómo debemos vivir. Vamos a pedirle a Dios que derrame sus bendiciones sobre nosotros y pues sobre toda nuestra familia, que podamos sentir el amor de Cristo resucitado en nosotros y que podamos llevarlo también a los demás. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.